este fin de semana se interrumpirá el programa de asistencia alimentaria básica para más de 40 millones de estadounidenses. El cierre parcial del gobierno federal ha obligado a varios estados a tomar medidas. Algunos incluso han declarado ya el estado de emergencia para garantizar que 1 de cada 8 estadounidenses siga recibiendo esta ayuda. El presidente Donald Trump dice a los republicanos que es hora de sacar el as bajo la manga mientras el cierre del gobierno amenaza con convertirse en el más largo de la historia. Y también este fin de semana, mientras millones de estadounidenses se preparan para celebrar Halloween, el FBI asegura haber frustrado un posible atentado terrorista en Michigan. Bien, recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora, hoy, 31 de octubre, entremos en materia. Si el Congreso no aprueba pronto el presupuesto del próximo año, o si un juez no lo ordena, el programa de ayuda alimentaria más importante de Estados Unidos podría detener sus pagos a partir de noviembre. Esto dejaría a decenas de millones de personas en una situación de inseguridad alimentaria grave. Además de paralizar programas esenciales, el cierre parcial del gobierno también impide pagar los salarios de los funcionarios de todas las agencias federales. No los perderán, porque se les abonarán con retroactividad en cuanto gobierno y oposición lleguen a un acuerdo que, por el momento, parece lejano. Mientras los programas y los trabajadores federales sufren esta suspensión de pagos, los congresistas seguirán recibiendo su salario sin demoras. Varios estados han reaccionado ante la crisis. Delaware, Luisiana, Maryland, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Virginia han declarado el estado de emergencia y están usando fondos estatales para garantizar que los beneficiarios reciban al menos parte de sus ayudas. Otros estados como Colorado, Connecticut y Hawái también han liberado fondos de emergencia para apoyar a bancos de alimentos y beneficiarios perjudicados. En un Congreso dividido, la oposición demócrata acusa al gobierno de falta de voluntad política. Insisten en que los republicanos le dan más valor a su agenda política o a sus recortes ideológicos que a las necesidades de la población, y los responsabilizan de todo. El gobierno republicano, por su parte, reparte la responsabilidad y acusa a la oposición de lo mismo. Dice que los demócratas les exigen firmar un presupuesto imposible que incluye gastos que consideran tan excesivos como injustificados y que incrementarían el déficit del país, y proponen que se apruebe lo que llaman un presupuesto limpio de la era Biden. Y mientras cruzan acusaciones, los estadounidenses observan la escena con una mezcla de preocupación, impotencia y resignación. En especial, los beneficiarios de programas como la asistencia alimentaria básica, SNAP, y la cobertura sanitaria para personas de bajos ingresos, Medicaid. Pero ahora, el presidente Donald Trump ha decidido cortar por lo sano. La idea no es nueva, pero tampoco sencilla. Le ha pedido a los republicanos del Senado que pongan punto y final al cierre del gobierno que ya cumple más de 30 días. ¿Cómo? Eliminando la obstrucción parlamentaria, el filibusterismo. ¿Qué es? Pues una táctica política que permite prolongar el debate y bloquear leyes y que, en la práctica, mantiene paralizadas las agencias federales. Para cambiar esta situación y darle un vuelco, el comandante en jefe estadounidense escribió esto: ha llegado el momento de que los republicanos jueguen la carta de Trump, o la carta triunfal, y utilicen la llamada opción nuclear. La llamada opción nuclear consiste en derogar la llamada obstrucción parlamentaria, el filibusterismo. Es decir, que el Senado se deshaga de esta regla y en lugar de tener que reunir 60 votos para convertir en ley los proyectos y los presupuestos, lo puedan hacer con una mayoría simple, 51. Y para ese 51, los republicanos sí cuentan con senadores suficientes. En teoría, 53 de los 100 senadores son republicanos. Y además, incluso cuentan con el voto de desempate del vicepresidente J.D. Vance en caso de que algún republicano rompa filas y las votaciones queden 50-50. Pero algunos senadores del partido dudan en usar esta opción. No obstante, el presidente insiste en que, si lo hicieran, se podría aprobar rápidamente la financiación federal con mayoría simple, y que, de no hacerlo, serán los demócratas los que aprovecharían su oportunidad en el futuro.
Pero esta no es la primera vez que se propone algo así. Los demócratas ya intentaron eliminar el filibusterismo durante la presidencia de Biden y fracasaron. Un par de senadores les pusieron la zancadilla antes de volverse independientes. Ahora, según dice el mandatario, los republicanos tienen la oportunidad de actuar antes de que los demócratas puedan retomar el poder. Por su parte, la Oficina de Presupuesto anuncia que ha asignado nuevos fondos para que las tropas estadounidenses reciban su paga de noviembre. Recordemos que su misión de contención en el mar de China y su ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico se encuentran en momentos cruciales. Mientras tanto, en territorio nacional, el cierre del gobierno entra hoy en su 31º día y con las agencias paralizadas, decenas de millones de estadounidenses esperan que, de una vez por todas, la política dé paso a la acción. La pasada noche el FBI detuvo un posible atentado en Michigan, mientras millones de estadounidenses se preparan para celebrar Halloween. Agentes federales y locales arrestaron a varios individuos que, según las autoridades, planeaban convertir las calles en un escenario verdaderamente terrorífico durante las fiestas. Aunque la amenaza ya ha sido neutralizada, la alarma y la vigilancia permanecen. El director del FBI, Kash Patel, informa que arrestaron a varias personas en Michigan por presuntamente organizar un atentado sangriento durante el fin de semana de Halloween. Patel destacó la labor sin tregua de los agentes federales y las fuerzas del orden de todo el país. Según fuentes policiales consultadas por NBC News, la operación se centró en Detroit y sus suburbios, concretamente en sitios como Dearborn e Inkster. Los detenidos, en su mayoría jóvenes, mantenían presuntos vínculos con algún tipo de extremismo extranjero. Por el momento, las autoridades no han especificado si se trataba de ISIS, Al-Qaeda u otra ideología violenta. Solo aseguran que ya no existe amenaza para la población. En Dearborn, los vecinos fueron testigos de un despliegue masivo. Vehículos del FBI y de la Policía Estatal bloquearon calles cercanas a la escuela secundaria Folsom High School. Los investigadores retiraban pruebas de las casas y las cargaban en camiones del buró, en lo que parecía una operación meticulosa para garantizar que ninguna amenaza se materialice. La policía local confirmó que la operación de esta mañana se coordinó con el FBI, pero no detalló su relación directa con el anuncio de Patel. Los cargos son federales y los documentos judiciales permanecen sellados hasta la fecha. Este caso recuerda a otro operativo similar en mayo, cuando detuvieron a un hombre llamado Ahmad Said. Planeaba un atentado contra una instalación militar en los suburbios de Detroit, supuestamente en nombre de ISIS. Said permanece detenido y ha sido acusado de cargos federales. A finales de 2022, acusaron a Aus Mohamed Nasser, de 34 años, de intentar prestar apoyo material a ISIS también, y de poseer un artefacto destructivo. Podrían condenarlo a una pena de hasta 50 años de cárcel. Pero Mohamed Nasser no es el único que ha viajado desde Estados Unidos a los campos de entrenamiento del ISIS. También lo hizo un par de meses después otro vecino de Dearborn, Ibrahim Izzi Musaibli, de 32 años. Y años antes también lo hizo otro vecino de Dearborn, Mohamed Hassan Hamdan. Y es que, según los informes en Dearborn, más del 50% de sus 110.000 vecinos declaran tener ascendencia del Medio Oriente o del norte de África. Y en Inkster, cerca del 75% de sus 26.000 residentes son de ascendencia africana. Estos datos demográficos muestran la diversidad de las comunidades donde se centró la operación del FBI, subrayando la importancia de mantener la vigilancia. Y mientras millones de estadounidenses se preparan para las celebraciones, iluminando sus casas y disfrazando a los niños que corretean por los vecindarios, la vigilancia federal y local se refuerza, además, en todo el país. Se afanan para que en las calles predominen el eco de las risas infantiles y el olor de los fuegos artificiales, y no el miedo. Y es que la seguridad, como demuestra el FBI, no se toma vacaciones. Halloween seguirá adelante con disfraces, caramelos y linternas iluminando los hogares, mientras el trabajo silencioso e incesante de los que velan por nuestra seguridad sofoca las amenazas antes de que se hagan realidad. ¿Y usted qué opina? Bueno, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.